días, estimadas y estimados docentes. Es un gusto compartir con ustedes en esta mañana en la cual desarrollaremos la sesión número 1 de esta acción formativa en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Mi nombre es Carlos Mauricio Sanglas y tendré el gusto de acompañarles a lo largo de esta aventura formativa. En la sesión de hoy vamos a hablar un poquito sobre qué son las habilidades socioemocionales y para ello tendremos la presencia y la participación de un equipazo. Ellos son Briseida y Rubén, a quienes les cedo el micrófono para que nos puedan platicar un poquito de ellos. Briseida, bienvenida. Hola a todas y todos, mi nombre es Briseida Vázquez, soy docente y técnica para el apoyo curricular. Para mí es un enorme gustazo estar acá con ustedes. Bienvenida, Briseida. Rubén, con ese dinamismo y esa energía que tanto te caracteriza, bienvenido. Hola queridos docentes, bienvenidos y bienvenidas a las capacitaciones de las habilidades socioemocionales. Tal vez ya me habrán visto por ahí dando clases de educación física, pero no, hoy no vamos a hacer clase de educación física, tranquilos y tranquilas, sino que hoy vamos a hablar sobre las habilidades socioemocionales y estaremos compartiendo con ustedes, junto a Carlos y Briseida, esas introducciones que les vamos a dar para que ustedes puedan comprender ¿a qué nos referimos de habilidades socioemocionales? Adelante, Carlos, empecemos a entrar un poquito en materia. Muchas gracias, Rubén. Briseida, es un gusto también estar con ustedes. Quizá para comenzar, ¿verdad? ¿Qué les parece? Briseida, ¿nos podrías ayudar leyendo el propósito de esta sesión número 1, por favor? Claro, el propósito de esta sesión es argumentar sobre la importancia de las habilidades socioemocionales para la creación de ambientes positivos de aprendizaje en el retorno a la escuela. Fantástico, muchísimas gracias. Así es, destacamos habilidades socioemocionales y ambientes positivos de aprendizaje. Listo. Quizá para comenzar, ¿verdad? Y como nos sugiere un marco o guía que vamos a revisar más adelante, siempre es recomendable que nosotros iniciemos cualquier acción formativa, cualquier clase o espacio en el que vamos a desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje con una pequeña actividad recreativa, que en este caso yo les he traído el chequeo emocional con el semáforo de 3 colores. Tenemos como el color verde que te nota como me siento muy bien, estoy aquí, estoy presente, relajado. Tenemos el amarillo que es un poco más como hay algunas cosas que ahorita están en mi mente que me cuesta un poquito estar aquí, pero aquí estoy, ¿verdad? Con un poco de esfuerzo. Y tenemos el rojo, que es igual de válido que el amarillo y el verde. Ojo, eso es algo que vale la pena destacar desde esta primera sesión, Rubén y Briseida, que en cualquiera de los estados en los que nosotros nos encontremos es válido. Y hay que reconocer esas emociones y validar lo que sentimos. Entonces ese rojo, ¿verdad? Es como me cuesta, no me siento muy bien, me siento cansado, mi mente pues está en otro lugar, puede estar acá presencialmente, pero hay algo que está ahí que me impide de verdad poder estar acá. Si me permiten, Briseida y Rubén, me gustaría comenzar. Yo me siento hoy en verde, súper verde porque me siento súper feliz, súper contento, animado y con energía de estar aquí compartiendo con ustedes, equipazo, y con nuestras compañeras y nuestros compañeros docentes. Briseida, ¿qué color? Pues al igual que tú, Carlos, yo también estoy en verde. Estoy emocionada, con mucha disposición por saber qué vamos a aprender en esta nueva aventura. Súper, Briseida. Rubén. Yo estoy en verde y voy a aprovechar a hacer una pregunta. Yo estoy en verde porque hoy hice ejercicio temprano en la mañana. ¿Cuántos de ustedes, queridos docentes, se levantan y activan ese cuerpo? No es necesario correr 5, 10 kilómetros y todo eso, no. Con una pequeña activación, eso nos puede ayudar a encontrarnos en ese color verde. Como ustedes ven, Briseida, Carlos y yo estamos en verde por diferentes circunstancias. Cada uno de ustedes va a saber identificar esas circunstancias en las que ustedes se encuentran y como muy bien lo dijo Carlos, no está mal estar en rojo, no está mal estar en amarillo y tampoco está mal estar en verde, ¿verdad? Que es donde más quisiéramos cada uno de nosotros encontrarnos. Entonces yo quiero invitarlos a que en el chat nos coloquen de qué color ustedes se sienten este día. Identifiquen, hagan una pequeña exploración e identifiquen. Quizás estoy en verde,
en amarillo y me siento un poco bajoneado, o estoy en rojo por algunas situaciones que me han ocurrido, por cosas que me han pasado, pero lo importante es que lo podamos identificar, porque una vez identificado y exteriorizado ese color, me puede ser más fácil manejarlo. Y un detalle importante, a veces podemos estar verde con puntitos amarillos, o amarillo con puntitos verdes, o estar rojo y tener algún puntito verde. No quiere decir que debemos estar de un solo color sólido, sino que podemos tener esos pequeños matices. Yo creo que a veces, ¿verdad, Briseida y Carlos? Podemos tener esos pequeños matices que no necesariamente vamos a estar de un solo color. Así es, Rubén. Justo. Ese es un tema súper importante porque como vamos a ver dentro de la conceptualización de las habilidades socioemocionales, los matices emocionales también están acá. No es que, justo como mencionaron súper bien, y creo que Briseida también nos va a dar el aval, no siempre nos vamos a encontrar como en esos estados dicotómicos de alegres, tristes, sino que pueden haber matices, que son esos como colores o ese poquito, esas manchitas o puntitos de colores, ¿verdad? En ese fondo sólido que pues le da riqueza a esto de lo que vamos a hablar. Y quizá para entrar un poquito en materia, me gustaría comenzar a que argumentemos un poco sobre qué son las habilidades socioemocionales. Briseida, ¿a qué te suena esto de habilidades socioemocionales? Carlos, las habilidades socioemocionales me suena mucho a emoción, a sentir, a pensar, a actuar, a ¿por qué me siento así ahora? ¿Por qué estoy en verde? ¿Por qué estoy en rojo? ¿Por qué estoy en amarillo? A eso me suena, Carlos. Súper. Y es de destacar, Briseida, que en esto que nos acabas de platicar hay un concepto, ¿verdad? El autorreconocer y el autorregular nuestras emociones. Fantástico. Rubén, el micrófono es todo tuyo. Yo creo que ahí tenemos como 3 palabras. Tenemos habilidades socioemocionales. La habilidad que puede ser como esa forma en la que lo gestionamos, cómo lo podemos resolver, ya sea positiva o negativamente. Luego tenemos lo socio, que tiene que ser esa como interacción. Vivimos en comunidad, aunque en estas condiciones nos ha tocado un poco estar lejitos, pero tiene que ver mucho con eso, con lo social, con esa interacción que tenemos con otros y otras. Pero ahí entra ese factor importante del que estamos hablando ahora, que son las emociones. Cómo yo las exteriorizo, cómo yo interpreto dentro de mi cuerpo esas emociones y me debo de permitir identificarlas. Eso es importante porque a veces estamos en ciertos estados de ánimo en los que no podemos identificar qué tipo de emoción tenemos. Y quizás con ese semáforo que les acabamos de presentar pueda ir siendo un primer camino, una primera vía para ir identificando esas emociones que luego le podemos colocar ya algún nombre, porque creo que también estas habilidades están en algunos marcos, ¿verdad, Carlos? Me imagino yo. Y te imaginas muy bien, Rubén. De hecho, hay otro componente que me gustaría destacar y es el relacionarnos con otras personas. Ese es un componente clave también en las habilidades socioemocionales que así como muy bien Seida nos platicó, también tú, Rubén. Este componente es socioemocional, ¿verdad? Lo que vamos a estar platicando y justo entrando un poco más en detalle, imagínense que vamos como en un globito, un globo aerostático. Entonces ahorita vamos por el aire, pero poco a poco vamos a ir descendiendo, vamos a ir aterrizando. Y esto nos lleva a platicar sobre algunos modelos y sobre una guía en particular, que es la que nos va a servir para poder ir construyendo, ¿verdad? En colaboración con el equipazo y con ustedes, compañeras y compañeros docentes, nuestro marco modelo sobre habilidades socioemocionales. Muy bien, pero ¿cuáles son estos marcos o esta guía? Briseida, si nos puedes ayudar platicándonos cuáles son estos como iconitos que aparecen abajo ahorita en pantalla. Este modelo o estos modelos y esta guía. Tenemos el modelo Kasser, el modelo Sole y la guía de atención psicosocial en centros educativos. Estos son los 2 modelos y una es la guía.
Voy a intentar más o menos interpretar eso. ¿Castle es una persona, Carlos? No. No. Son justo como nosotros un equipazo que se ha esmerado desde los 1990 para arriba, ¿verdad? En esa década, en desarrollar de manera colaborativa proyectos para el estudio de estas habilidades socioemocionales aplicadas tanto al ámbito académico como al ámbito social y justamente en el ámbito emocional, estimado Rubén. Entonces, si Castle es un equipo, es un grupo, quiere decir que se han dedicado en este tiempo a investigar sobre cómo las habilidades socioemocionales nos pueden ayudar, nos pueden contribuir y nos pueden generar estrategias para el aprendizaje. ¿Estaría bien si digo eso? Así es, totalmente, Rubén. Justo, y para dar continuidad, ¿verdad?, a tu excelente aporte y al aporte genial que también Briseida nos dio, vamos a ver ahorita un gráfico que se llama el gráfico 5, de Castle. Esto es lo que estamos viendo ahorita, es un gráfico que nos permite comprender un poco sobre cómo está organizado el modelo Castle. Y alerta de spoiler, estimadas y estimados docentes, les cuento que este marco general de Castle y este Castle 5 que estamos viendo ahorita es algo que vamos a revisar a mayor profundidad en las sesiones personalizadas que vamos a desarrollar luego de estos webinars, ¿verdad? Entonces, como para adelantarles y presentárselos ahorita, esto es. ¿Y de qué va este gráfico 5 Castle? Bueno, en el centro nosotros tenemos el CEL, que por sus siglas en inglés y si las traducimos al español, estamos hablando de aprendizaje socioemocional. Castle parte del supuesto que todas las niñas, todos los niños, las y los jóvenes y nosotros, incluso docentes, maestras, profesores y miembros de la comunidad, podemos aprender desde lo socioemocional, haciendo énfasis en las 5 como cuadriculitas que nos aparecen posterior o hacia afuera de este CEL que estamos viendo en medio, que son la autoconciencia y el autocontrol, la conciencia social, las habilidades para relacionarnos y la toma de decisiones responsables. Briseida, Rubén, no sé qué les parece hasta el momento esto que estamos hablando sobre Castle, sobre su modelo, su enfoque. Briseida, ¿qué te parece a ti? Muy interesante, Carlos, y a mí me surge una duda. ¿Cómo vinculo este tan bonito esquema con el aula? ¿Cómo llevo las habilidades socioemocionales al salón? Súper. Rubén, yo creería, Rubén. Carlos, solo quiero un pequeño detalle. En la gráfica anterior me pareció ver que habían como 2 iconos más. Decía Castle, decía CEL, si no me equivoco, y había como una guía. Quiere decir que esos son marcos, son guías, son estrategias. ¿A qué nos referimos con esas 3? Sí, y justo, qué genial porque las 2 preguntas se relacionan entre sí. Castle y Sole son 2 marcos o modelos que a nosotros nos brindan como lineamientos para poder trabajar y desarrollar las habilidades socioemocionales en diferentes espacios. En esta sesión y a lo largo de las diferentes sesiones que vamos a ir desarrollando, nos vamos a centrar en el ámbito de la comunidad educativa, aulas, comunidades, y si regresamos al esquema que estábamos viendo, vamos a ver que se habla de aulas, de escuelas, de familias cuidadores y de comunidades. En Castle, nosotras y nosotros pensamos, estimadas y estimados docentes, como socios. Ellos son socios. Las aulas, las escuelas, las comunidades, las familias, los cuidadores son socios que a nosotros nos permiten identificar o potenciar oportunidades para el aprendizaje socioemocional. Justo, Rubén. También les cuento que estamos hablando de la guía de atención psicosocial en centros escolares. Esta guía ha sido trabajada por el Ministerio de Educación y por el ala de consejerías escolares para lanzar actividades o puntos precisos que están organizados, les cuento, por edades y que se enfocan justo a atender a estos sectores de la población o de la comunidad educativa de maneras personalizadas y de acuerdo a sus particulares y características. Quizá en este punto me gustaría ejercitar esta técnica, ¿verdad?,
que es el repreguntar. Rubén, Briseida, desde su experiencia como docentes y como profesionales en la educación, ¿cómo ustedes ven que podemos aplicar este tipo de enfoque, ¿verdad? O al menos Cáceres. Y antes de cederle la palabra a Briseida, les invito, estimados y estimados docentes, a que ustedes también puedan ahorita en el chat compartirnos cómo consideran que podemos comenzar a aplicar o terminar de desarrollar estas habilidades socioemocionales en nuestros contextos educativos. Con todo gusto les leemos. Briseida, el micrófono es todo suyo. Pues pensándolo bien, Carlos, es súper importante que todos y todas las personas que trabajamos en el ámbito de educación tengamos un lenguaje común, que sepamos cuál será el enfoque de abordaje de esta guía, qué es lo que contiene esta guía, es importante saber para quién va dirigida esta guía, cómo la vamos a ejecutar. Es importante también conocer todos los recursos con los que vamos a contar. Y por supuesto es importante que como docentes tengamos claridad de nuestros intereses, de nuestros estudiantes, de todos los jóvenes. Briseida, Súper. Yo sé por qué te has puesto así, Briseida. Seguro te has de haber recordado de algunos de tus estudiantes que en algunos casos te lograban que la emoción se fuera por diferentes caminos. Estoy más que seguro y sé que nuestros docentes también han de estar pensando, ¿y yo cómo domino mis habilidades socioemocionales para que mis estudiantes puedan llevar ese aprendizaje y que no me desborde toda esa emoción que a veces ellos tienen, con mucho ímpetu, con muchas ganas, y quizás yo necesito estar como un poco más tranquilo, pero si estoy en un primer grado, en un segundo grado, esa emoción me la alteran bastante. Así que yo estoy seguro, Briseida, que por tu cabeza estuvo pasando a algunos de esos estudiantes de primer grado que las emociones hacían que te fueras por unos extremos a los que no hay que llegar. Y por eso es importante que las compartamos, tanto entre docentes, entre ustedes colegas, como docentes con estudiantes, pero también entre los mismos estudiantes. Esto es sumamente importante. Y por eso, Carlos, a mí me gustaría regresar a ese cuadro que mostraste, a esa gráfica donde está el CASEL. Y mencionaste cinco ¿qué eran? ¿Me decías, perdón? 5 habilidades. Ok, entonces son 5 habilidades que son autoconciencia, autocontrol, conciencia social, habilidades para relacionarse y toma de decisiones. Y creo que nos preguntaste, Carlos, ¿cómo veíamos nosotros que esto en la escuela pudiera aplicarse? Briseida, antes de contarles, ya se lo empezó a imaginar. ¿Será que nos pones algún ejemplo, Briseida, de esos que te hicieron sonreír ahorita? Pues fíjate, Rubén, que tienes toda la razón. Se me vinieron muchas cosas a mi cabeza que me generan diferentes emociones. Muchas historias son súper divertidas de los niños y las niñas, pero también tenemos historias muy tristes que a veces no sabemos cómo reaccionar. En esta situación, bueno, el año pasado ha sido súper complicado y hay historias que nos tocan el alma y a veces no sabemos cómo afrontarla. A veces se nos hace ese nudo, justamente el nudo en la garganta, al saber que están viviendo situaciones complicadas de diferente tipo, y me siento así como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les digo? ¿Cómo lo abordo? Es súper complejo el tema de las habilidades socioemocionales, y es ahí donde encuentro en este momento la importancia de formarnos en este tema, porque nos va a servir para desempeñarnos de una mejor manera y dar de una u otra forma la calidad de la educación que nuestra niñez y juventud necesita. Yo, Carlos y Briseida, quiero comentarles que en educación física considero que es sumamente importante las emociones, pero creo que también en todas las materias docentes, las emociones, el interactuar, el emocionar a nuestro estudiante. Si nuestro estudiante no está emocionado, a veces es sumamente complicado
que adquiera un aprendizaje, porque está en una posición aburrida, el cerebro está pensando en otra cosa, y creo que es más difícil, ¿verdad, Briseida y Carlos? Si nosotros estuviéramos aquí puestos en una posición así incómoda, quizás ustedes docentes no sentirían esa interacción, a pesar de que estamos en un ambiente virtual, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y por eso para mí, Carlos, el primer punto de la autoconciencia es sumamente importante, porque me debo reconocer yo para luego poder reconocer a los demás. Por ahí creo que va lo de la autoconciencia, ¿verdad, Carlos? Totalmente, Rubén. Y hablando de eso, pues yo ya me puse un poco más cómodo, ¿verdad? Siempre en línea con esa idea. Estimadas y estimados docentes, el equipazo acaba de mostrarnos dos habilidades clave: la autoconciencia y el autocontrol. Esa capacidad que Rubén y Briseida, pues de verdad que me han dejado wow, porque han logrado identificar sus emociones en diferentes contextos, con ese dinamismo que caracteriza a Rubén y con esa reflexión que Briseida acaba de hacer sobre esos contextos que estamos seguros y seguras que todas y todos hemos vivido, ¿verdad? Esos retos y esos momentos pues que a veces nos quitan el aliento. Cómo nosotros hemos aprendido no solamente a entender y a identificar estas emociones, tanto afuera como adentro, sino cómo nosotros hemos adecuado nuestras respuestas, cómo hemos intervenido desde nuestro rol tan importante de héroes y heroínas, que es ser docentes, cómo nosotros hemos dado una respuesta, ¿verdad? Frente a eso, de verdad, Rubén, Briseida, que estuvo genial el ejemplo, y ahorita hemos visto dos de estas pues habilidades que nos plantea Castle. No sé qué les parece si ahorita pues platicamos un poco sobre el siguiente modelo, ¿verdad? Que es el Sole. Rubén, Sole. Sole nos propone espacios de carácter autoorganizado, parecido a lo que nosotros estamos haciendo ahorita, si me permiten el ejemplo. Briseida nos da información, nos comenta sobre sus experiencias, Rubén retroalimenta, yo retroalimento, y estamos como en esa dialéctica. Sole le apuesta a eso, a generar espacios de trabajo autoorganizativos. Incluso, ¿qué les parece si les cuento? No sé cómo les vaya a venir esto que les voy a platicar, pero imagínense que estamos en la India allá por la década de 1990 y hay un profesor que se llama Sugatra Mitra, y él tuvo un insight y pensó, wow, ¿cómo podríamos nosotros demostrar que las niñas y los niños tienen habilidades innatas para poder aprender, para poder organizarse y para poder guiar sus procesos de aprendizaje? Y ahí nació un experimento que, nuevamente alerta de spoiler, vamos a revisar en las sesiones personalizadas, que se llama un agujero en la pared. Eso es un experimento genial en el cual nace Sole. ¿Qué les parece esa idea, Briseida? ¿Cómo te suena a ti? Súper interesante. Me pregunto qué competencias se desarrollan en ese contexto en la India. Si esas competencias es probable o es posible que las desarrollemos en nuestro contexto salvadoreño, Carlos, Rubén. Yo creo que sí. Yo creo que hay un elemento importante, y a mí me gusta hacer énfasis en eso, en el aspecto de hacer curioso el aprendizaje. Si yo hago que el aprendizaje sea curioso, independientemente de la asignatura que yo esté desarrollando, independientemente del contenido, pero si el niño, la niña o el joven entiende que hay algo raro por ahí que desconoce, más fácilmente vamos a captar esa atención. Y sobre todo, como ya lo decías, Carlos, la colaboración, cómo entre pares nos podemos ayudar a que el conocimiento pueda desarrollarse. Quizás el docente puede lanzar una pregunta tan sencilla como 2 más 2, y yo todavía no sé lo que es 2 más 2, pero mi compañera Briseida dice 4. Yo no la sabía previamente, pero cuando Briseida ya la dice, ya hay un conocimiento colaborativo, ya me está apoyando. Quizás yo en un principio no lo sabía, pero por ahí debemos nosotros incorporar lo social, cómo socialmente yo interpreto las emociones, pero lo uno con el conocimiento. Así que yo creo que ese profesor de la India, si algo sabía, era que debía despertar la curiosidad en esos niños y esas niñas
para luego generarles un conocimiento. Creo yo que es así. Así es, incluso el enfoque de Sole le apuesta al aprendizaje significativo. Hay un punto clave que me gustaría destacar, Briseida y Rubén, y es que Sole le apuesta a desarrollar aprendizajes que puedan estar directamente conectados y relacionados con la atención y con la solución a situaciones de la cotidianidad. Estos chicos y chicas ahí en la India que de un día a otro pues vieron que había un como pequeño cuartito donde estaba un ordenador y llegaron y vieron que ellos podían buscar la información, por ejemplo, de matemáticas, de lenguaje, de historia. Se comenzaron a organizar en pequeñas unidades de aprendizaje y ellos fueron guiando y dirigiéndose de manera autónoma, y eso es un planteamiento fundamental, ¿verdad? Acá les mostramos el enfoque Sole que Sugatra Mitra pues desarrolló allá en la India, y la adecuación que hace Sole Colombia, ¿verdad? Nuestros compañeros y compañeras ahí en Colombia de Sole han adecuado estos planteamientos o estos enfoques a nuestras realidades latinoamericanas. Buenísimo, Briseida y Rubén. Les cuento que hemos ya desarrollado los dos marcos clave, ¿verdad? Que van a guiar este desarrollo formativo a lo largo Perdón, Carlos. Dime. El primer marco era CASEL, ¿verdad? Y el segundo marco es Sole. Esos son los dos marcos que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? CASEL tenía 5, ¿qué? Perdón. Tenía 5 habilidades. Exactamente. ¿Y Sole tenía algún aspecto que yo lo pueda identificar que caracterice? Claro que sí. La autonomía, la colaboración, el aprendizaje profundo y significativo, y sobre todo, y lo más importante, establecer esa conexión entre los aprendizajes y la atención, solvencia y superación a situaciones cotidianas o que acontecen en la vida. Muchas gracias, Carlos. A mí me ha quedado bien claro, y invitaría a los docentes a que nos escriban ahí por el chat cuáles son esos dos marcos y que describan una breve característica de qué es el CASEL y cuál es el Sole, para que así vayamos reforzando ese conocimiento de los dos marcos. De mi parte, a mí me ha quedado bastante claro cuáles son esos dos marcos. No sé a ti, Briseida, si te han quedado claros. Fíjate que a mí no mucho. Solo recuerdo autocontrol de CASEL. ¿Me puedes recordar las otras? Claro que sí, con todo gusto. Tenemos autoconciencia, autocontrol, conciencia social, habilidades para relacionarse o para relacionarnos, y la quinta habilidad es toma de decisiones responsables. Esas son las 5 habilidades que forman el marco de CASEL. Y justo, ¿verdad? Este ejercicio que acabamos de realizar, en términos más técnicos, estimadas y estimados, se denomina verificación de la comprensión. En este ejercicio lo que hemos hecho es como preguntarnos o consultarnos entre nosotras y nosotros si hemos logrado comprender o sincronizar, ¿verdad?, estos aprendizajes que, así como Briseida también muy bien nos platicó, tiene mucho que ver con el lenguaje común, que es un tema que vamos a desarrollar en la siguiente sesión, se los adelantamos. Listo, estimada y estimado. Vamos con la guía de atención psicosocial. ¿Se acuerdan que platicamos que hay 2 marcos y una guía que a nosotros nos permiten trazar las líneas para el desarrollo de este marco en habilidades socioemocionales? La guía es la guía de atención psicosocial en centros escolares, que, como les platicaba, ha sido un trabajo integrado entre el Ministerio de Educación y el ala de consejerías escolares. Ahorita le estamos viendo, ¿verdad? Vemos que es una guía bien bonita. No solamente es bonita en su diagramación y en su imagen, sino que también es una herramienta súper útil y muy bien trabajada para desarrollar actividades, recursos y lineamientos que nos van a permitir a nosotras y a nosotros, compañeras y compañeros docentes, realizar un trabajo de atención psicosocial en los centros escolares. Ahorita que le estamos revisando, Briseida, ¿nos podrías platicar un poquito de esto que ves que está como resaltado en la presentación que estamos viendo? Hay unas palabras resaltadas y tienen una razón de ser. ¿Será que nos las podrías compartir, por favor?
Por supuesto, nos dice que es una guía para la comunidad educativa multinivel, es decir, que puede ser aplicada desde el nivel de educación parvularia, educación básica, educación media y también con los referentes de familia. Luego nos dice que es una metodología para la atención psicosocial. Justamente viene a hacer clic con lo que me estaba preguntando al inicio, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, este es un medio. También nos dice que hay actividades y procedimientos para la atención psicosocial y convivencia escolar. Es decir, que nos da un paso a paso de qué hacer, cómo hacerlo, de acuerdo al multinivel, es decir, actividades para parvularia, actividades para educación básica, actividades para educación media, actividades también para los referentes de familia. Así que está súper interesante esta guía, nos va a ser de mucha utilidad. Briseida, yo no sabía de que existía esa guía de atención psicosocial en centros escolares. Carlos, ¿me podrías decir dónde la encuentro? ¿Será que hay algún espacio donde la pueda descargar, donde pueda acceder a ella? Porque realmente me resulta muy interesante el hecho de que esté diseñada como multinivel. O sea, que quiere decir que vamos desde los más chiquititos hasta esos estudiantes que están a esas puertas de dar el paso a su formación universitaria. Pero también eso que mencionó Briseida, de que está enfocado también para el trabajo entre pares, que desarrolla diferentes actividades, eso me ha resultado bastante curioso y quisiera conocer más. No sé dónde podría encontrarla, Carlos, o hay algún lugar donde pueda acceder a esa información. Claro que sí, estimado Rubén. La guía de atención psicosocial es un recurso que nosotros les hemos colocado en la carpeta de recursos para las y los docentes. Estimadas y estimados que nos están acompañando en esta sesión, la van a poder encontrar en el site, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hay un site general que fue donde ingresaron, se inscribieron? En ese site nosotros les hemos colocado el link para que puedan descargar la guía de atención psicosocial. Solo van, buscan el enlace, hay un apartadito que dice recursos o herramientas para las habilidades socioemocionales y por ahí lo van a encontrar. Y les adelantamos esto porque vamos a revisar que hay una actividad bien importante a realizar en las sesiones personalizadas. Pero sí, Rubén, totalmente, esa guía nosotros ya se las hemos preparado para su descarga y para que luego, cuando tengan ahí un chancecito, puedan ejercitar el trabajo autónomo y la vayan leyendo. Perfecto, yo ahora mismo que terminemos esta sesión voy a entrar al site, voy a buscar la guía de atención y me voy a dedicar esta mañana. Primero me voy a enfocar en el grado en el que yo más trabajo, en básica. En esos grados de básica me voy a enfocar porque no estoy tanto en parvularia ni en educación media, así que voy a leer un poco más sobre básica, pero me ha interesado leer sobre actividades en otros niveles porque es posible que hayan algunas que las podamos adaptar en función de las necesidades que tengamos. Creería yo, ¿verdad, Carlos? Claro que sí, Rubén. Y hay otro punto que es súper importante y muchas gracias por destacarlo y se lo comparto, Briseida y Rubén, y es que hay una sección pensada especialmente para atender a las diversidades funcionales, ¿verdad? Por ejemplo, hay actividades para compañeras y compañeros que estén en silla de ruedas, y también hay recursos para poder trabajar con cuidadores, padres y madres de familia, porque esta guía, y por lo que es genial, es que es bien integral, o sea, es multinivel y abarca traemos nuevamente a colación lo que nos dice Castle, a esas socias y a esos socios para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Súper bien, Briseida y Rubén. Yo siento que ahorita ya no vamos tan alto en el globo y estamos aterrizando y aterrizando, descendiendo y descendiendo. Y entonces, ya revisamos estos dos marcos, ya revisamos la guía. Si me permiten bajarle un poquito a la presión para que vayamos aterrizando, llegamos a un punto clave y es algo que les quiero mostrar que se denomina modelo de edumoción. No sé si ya habían escuchado de él, Briseida y Rubén. Briseida, ¿te suena a ti esto de
Edumoción. No lo he escuchado, pero por el término es como la combinación de educación y emoción. Bueno, eso supongo, pero no sé. Rubén. Pues yo algo había escuchado un poco de eso, pero así como bien nos dice Briseida, es como combinar educación, emoción, y creo que es un poco de lo que hemos venido hablando a lo largo de esta sesión, en cómo las emociones son tan importantes tenerlas en cuenta en esos procesos de educación. Entonces yo más o menos creo que vamos por ahí, ¿verdad? Educación, emoción. Así es, totalmente. Y en efecto hay un punto o una E extra que me gustaría agregar, y es esto que nosotros hemos hecho el día de hoy. Es una experiencia. Esta sesión o esta acción formativa que vamos a ir desarrollando es una experiencia, son experiencias. Entonces, justamente así como muy bien nos han platicado Rubén, Briseida, el modelo de edumoción desarrollado por nuestros compañeros y compañeras colombianos de COSCUL parte del supuesto que todos los procesos educativos deben ser interpretados o considerados desde la emoción y la experiencia. Es difícil que podamos hablar de educación, de procesos de enseñanza-aprendizaje, sin que nosotros atendamos a las emociones y a las experiencias. Entonces, este modelo de edumoción nos plantea 4 grandes escenarios: el sentir, el pensar, el actuar y el reflexionar. Quizá para que ejercitemos un poquito más esto. Briseida, sentir, pensar. El sentir y el pensar. ¿Qué se te viene a ti a la cabeza con base a tus experiencias como docente? Sentir y pensar. ¿Por dónde puede ir esto? Pues el sentir son las emociones que estoy sintiendo en este momento. Se me viene a la mente cómo se sienten los niños, las niñas, y pensar está vinculado porque de acuerdo a cómo me sienta o cómo se sienta, también eso es lo que van a pensar. Y se me viene a la mente el escenario educativo. Cuando un niño está triste, ¿qué estará pensando? Cuando un niño está alegre, una niña está alegre, tiene diferente disposición. Es decir, que cómo se sienten influye en lo que van a pensar y los procesos cognitivos que puedan desarrollar. Eso se me viene a la mente en este momento, Carlos. Fantástico. Y hay un punto clave, Briseida, y que yo feliz y contento de destacarlo, y es la integración entre sentir, pensar. Eso es algo que ya vamos a ver. Rubén, actuar, reflexionar. ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué te suena? El de actuar me gusta bastante, porque en educación física prácticamente es con lo que más trabajamos, ¿verdad? Es con ese movimiento del cuerpo, con esa expresión corporal. Pero aquí quiero hacer un alto y quiero invitar a todos los docentes a que en esta parte del actuar, independientemente de la asignatura que estemos desarrollando, nos demos ese chance de interactuar con nuestros docentes en esa parte del actuar. Voy a poner un pequeño ejemplo para que veamos nosotros cómo esto del sentir, pensar, actuar, sin llegar ahorita al reflexionar mucho, solo hacernos una pregunta: ¿cómo se ve interpretado? ¿No les ha pasado a ustedes? Al menos a mí me ha pasado algunas veces que estoy en la sala de la casa y de repente digo, voy a ir a hacer algo al cuarto. Me voy al cuarto, hago otra cosa y de repente tengo en mi mano algo que no iba a ir a buscar. Y entonces empiezo a pensar, a sentir qué es lo que ha pasado, porque actué de una manera completamente diferente, y ahí empiezo a ese clic del reflexionar. O sea, ya empiezo a preguntar, ¿y yo por qué tengo esto en la mano? ¿Y qué era lo que yo venía a traer? Y me tengo que regresar a la sala otra vez. Me siento en el mismo lugar donde estaba sentado, y a veces ahí es que me acuerdo otra vez qué era lo que yo iba a traer al cuarto. Entonces, vean cómo están interrelacionados. No necesariamente primero es el sentir, pensar, actuar y reflexionar, sino que, como ustedes muy bien lo ven ahí en el gráfico, hay una mezcla ahí entre esas 4 palabritas que es fundamental que las tengamos en cuenta.
Pero Carlos y Briseida, yo creo que muchas veces no nos damos el chance de reflexionar. Nos quedamos en el actuar, en el sentir o en el pensar y no nos damos ese chance de reflexionar con nosotros mismos o en un ambiente social. Creería yo que muchas veces esa parte la disminuimos. Pero Briseida, ¿crees tú que reflexionar sea igual de importante que los otros y a veces no le dedicamos el tiempo que debe de ser? Esto, reflexionar es súper importante porque nos lleva a evaluar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, por qué obtuvimos estos resultados y no otros. Pero lamentablemente, y te lo digo porque a mí me pasa, y es que a veces lo dejamos a un lado y pensamos que esta parte es como perder el tiempo, el dialogar, el reflexionar sobre lo que hice y cómo lo hice. A veces se malinterpreta y decimos, no, pasemos a la siguiente actividad, hagamos otra cosa y nos olvidamos. Y realmente es súper importante que reflexionemos, que dialoguemos, que nos cuestionemos, que nos autoevaluemos. Y desde el rol docente también, porque solo reflexionando vamos a poder modificar nuestra práctica pedagógica. Porque hoy estoy obteniendo estos resultados, porque en mi clase virtual me siento frustrada como docente. ¿Será que lo hice bien? ¿Será que utilicé muy bien los recursos? ¿O qué? Porque si no reflexiono, mi próxima clase va a ser igual y así sucesivamente. Entonces es súper importante, al igual que las anteriores, como el actuar, como el sentir y como el pensar. Así es, y justo como ustedes lo acaban de decir, Briseida y Rubén, equipazo, son estas dimensiones que hemos visto de la educación. Nosotros ahorita las estamos viendo de maneras separadas por fines didácticos. Sin embargo, todas funcionan y se articulan de una manera sistémica. No podemos hablar de reflexión si no hay actuar, no podemos hablar de actuar si no hay sentimiento y si no hay pensamiento. Entonces, por eso el modelo de edumoción nos plantea esa suma de educación, de emoción, pero también de experiencias. Y es que en las experiencias educativas hay emociones. Hay emociones de las y los docentes, de las alumnas, los alumnos, y cómo esa mezcla entre las emociones, las experiencias que cada una de nosotras y cada uno de nosotros hemos tenido o hemos vivido, convergen en ese espacio fantástico que denominamos aula. Así es, totalmente de acuerdo con sus intervenciones, Briseida y Rubén. Creo que hemos aterrizado en cuanto a este planteamiento, porque al final la edumoción responde a este marco, al marco Castle, al marco Sole y a nuestra guía de atención psicosocial en centros escolares. Bueno, equipazo, ¿qué les parece si vamos a revisar los próximos pasos a desarrollar luego de este encuentro genial, pues que se ha ido súper rápido? Para el trabajo autónomo, Briseida, cuéntanos un poquito. ¿Qué viene de trabajo autónomo para esta tarde luego del término de la sesión, acompañado de una ensaladita de frutas, de un vasito con agua, de café? Pues estoy seguro, Rubén, que es importante estar hidratados, ¿verdad? Siempre manteniendo pues todas las medidas de precaución, ¿verdad? De salud y de bioseguridad. Pero Briseida, para el trabajo autónomo, ¿qué tenemos? Muy bien, cuando hablamos de trabajo autónomo nos referimos al trabajo que vamos a realizar de forma individual. Y dentro de ello tenemos el marco general de Castle, está en español. También tenemos que hacer una breve lectura de la guía de atención psicosocial en los centros escolares. Y como ya muy bien Carlos lo decía, está disponible en nuestro sitio web, así que pueden consultarla. Es una lectura muy bonita y sobre todo muy pertinente, muy significativa, porque nos va a servir en nuestra labor como docentes. Súper. Sesión personalizada, Rubén. Pues como ustedes ya se habrán dado cuenta, ya se inscribieron en esta capacitación
Y en las sesiones personalizadas ustedes van a tener unos tutores y unos facilitadores que les van a estar apoyando en aterrizar aún más todos estos contenidos que hemos estado viendo durante esta sesión. Vamos a ver el semáforo, vamos a ver si ese semáforo desde hoy que lo probamos por primera vez, quizás algunos, o otros de ustedes que quizás antes ya lo habían hecho, vamos a profundizar más en esto, vamos a reflexionar, porque ahí vamos a tener esa interacción. La importancia de esas sesiones personalizadas es que vamos a poder interactuar tanto con un tutor como con nuestros mismos colegas. Ahí nos vamos a encontrar colegas con los cuales vamos a poder reflexionar y cómo identificamos que estas habilidades socioemocionales deben de ser importantes, son valiosas en la construcción de los diferentes aprendizajes. Genial, genial. Entonces es una invitación, estimadas y estimados docentes, a que frecuenten el site, ¿verdad? Que ese es como nuestro espacio general en el cual les vamos a estar compartiendo también por ahí los enlaces para que se puedan conectar a las sesiones personalizadas con el equipo de tutoras y tutores. En estas sesiones, así como muy bien Briseida y Rubén nos han platicado, vamos a retomar algunos puntos que hemos desarrollado tanto en el webinar como en el espacio de trabajo autónomo, ¿verdad? Este marco general de CASEL en español es un documento cortito, son 5 páginas en el que pues vamos a profundizar un poquito más en esto que hemos visto sobre el marco CASEL. En la lectura o en la breve lectura que sugerimos se realice en la guía de atención psicosocial es un vistazo general, ¿verdad? Para que entremos un poco en contexto, porque en la sesión personalizada vamos a comenzar a realizar actividades que nos van a ayudar como a ejercitar un poco este aprendizaje. Otra cosa que es importante y que vale la pena destacar, en el site van a encontrar un chat, una herramienta de chat que es el medio oficial para que podamos atender a sus consultas, ¿verdad? Es una herramienta que es más rápida, les vamos a poder atender de una manera más eficiente y les invitamos, ¿verdad?, que estén pendientes pues de eso. El chat está habilitado, el chat de ahorita, para pues leerles, atenderles, porque hay un equipo de técnicos y técnicas que están ahí, ¿verdad?, atendiendo y nos vamos a quedar en este momento, en este espacio, ¿verdad?, para poder atender a sus dudas e inquietudes. No sé si Rubén, Briseida, hay algún punto que les gustaría destacar antes de que pues nos despidamos. Equipazo de nuestros compañeros y de nuestras compañeras docentes. Yo quiero hacer una prueba. Vamos a hacer una pequeña prueba ahorita. Vamos a ver si comprendimos cuáles son esos 2 marcos que explicamos durante este día. Ya sea si estás en la tablet docente o estás en tu celular o estás en la computadora, quiero que preparen el chat ahí. Preparen para escribir lo que voy a preguntar. Así que alístense, ahí vamos a ver qué tan rápidos son esos pulgares, porque algunos docentes yo he visto que esos pulgares son a lo flash, o sea, no he terminado yo de decir y creo que ya han escrito ahí. Así que, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo diga la pregunta, ustedes rápidamente responden, así que preparados ahí en el chat. Aquí estamos poniendo a prueba eso de la emoción, la curiosidad, pero vamos a comprobar aprendizaje. Así que preparados, preparadas, pulgares o dedos listos. ¿Cuáles son los 2 marcos que aprendimos ahora? Vamos, escriban. ¿Cuáles son esos 2 marcos? ¿Cuáles son? Vamos a ver, las vamos a estar leyendo por ahí en el chat. Vamos a ver si nos recuerda Briseida cuáles eran esos 2 marcos. El primero era CASEL y el segundo SOLE. Exactamente, esos eran los 2 marcos que ahora estudiamos, que ahora vimos, que ustedes van a estar profundizando también en las diferentes sesiones. ¿Y cuál era la guía, Carlos? La guía para la atención psicosocial en centros escolares, la cual pueden encontrar tanto en el site como en el documento en el que les explicamos un poquito sobre cuál es la ruta formativa de este espacio para el desarrollo de habilidades socioemocionales, Rubén.
Ok, perfecto. Vamos a hacer una última prueba. Antes de despedirnos, antes de entrar en estos temas a profundidad con las sesiones personalizadas, con el trabajo autónomo. Recuerden lo que explicó Briseida sobre el trabajo autónomo y lo que yo les decía sobre las sesiones personalizadas, en las cuales vamos a estar con diferentes tutores que nos van a estar acompañando. Y ahora sí les voy a hacer una pregunta y escriban. ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicio por la mañana? Esa es pregunta para ver si es cierto que estamos activos haciendo ejercicio. Pues Carlos, Briseida, de mi parte yo me quiero ir prácticamente despidiendo, no sin antes recordarles que las habilidades socioemocionales son sumamente importantes para el desarrollo de los aprendizajes. Buenísimo, Rubén. Briseida, palabras de despedida para nuestras compañeros docentes. Igual que no se olviden realizar el trabajo autónomo, nos va a servir mucho. Y bueno, para mí ha sido un placer estar este día con ustedes, he aprendido muchísimo y bueno, también voy a revisar la guía porque esta va a ser como nuestra herramienta de trabajo para poder aplicarla en nuestras clases virtuales y bueno, cuando retornemos también a nuestras escuelas. Así que un gusto, hasta la próxima. El gusto es todo mío, equipazo, ha sido un placer estar en esta mañana con ustedes, queridas y queridos docentes. Les esperamos en la próxima sesión y recuerden que las habilidades socioemocionales se viven. Un gusto, cuídense mucho y hasta pronto.